Grabación, muy buenas noches para todos, esperando que se encuentren muy bien. Este encuentro, pues básicamente lo vamos a realizar con base en unas pequeñas recomendaciones y explicaciones para la segunda entrega, que básicamente esa segunda entrega será el próximo 20 de mayo. ¿Listo? Entonces tenemos 15 días como para poder realizar esa actividad. Les voy a compartir mi escritorio como para que estemos sintonizados. Yo ya les publiqué la actividad en la plataforma, entonces ya la pueden ver, ¿cierto? Hace más o menos por ahí unos 5 minuticos se las publiqué, entonces ya la pueden ver en plataforma. Necesito que me confirmen si están viendo mi pantalla. Sí, yo la veo perfectamente. Muy bien, listo. Los demás. Sí, Carlos, se ve bien. Ok, excelente. Bueno, para esta segunda entrega, recordemos, evoquemos lo primero que hicimos y establecimos el planteamiento del problema, pero ese planteamiento del problema desde tres miradas. Una que es la identificación del problema, que es la escritura, la redacción hecha con sus propias palabras. Dos, que es la descripción del problema, que es hecha con base en tres o cuatro autores que estén hablando algo muy relacionado con lo que ustedes escribieron en la primera parte. Y la tercera, que son unas preguntas de investigación, y en esas preguntas de investigación, pues ustedes debieron haber formulado tres o cuatro, y que mi tarea ahora es darle la selección a la mejor pregunta que ustedes tienen para que puedan continuar. En ese orden de ideas, ya lo que sigue es lo que viene a continuación. Lo primero es el objetivo general, ¿cierto? Y con sus objetivos específicos, mínimamente 4 objetivos específicos. Máximo 4, porque es que más de 4 ya se les complica el desarrollo de esos objetivos en función del tiempo. Me explico. Cuando estoy hablando en función del tiempo es que ustedes tienen, digamos, 8 semanas conmigo, o sea, hace 2 semanas para formular el anteproyecto, pero tienen 6 meses para formular el proyecto de grado, o sea, el proyecto final. Entonces, en esos 6 meses, cuando ustedes matriculen trabajo de grado, se van a dedicar a darle evidencia, a mostrar evidencia de esos objetivos específicos. Es por eso que si ustedes formulan objetivos específicos bastante ambiciosos, y además de que son bastante ambiciosos, de alguna manera son objetivos que requieren de mucho trabajo, entonces, perdón, que requieren de mucho trabajo, entonces a lo mejor no les alcance el tiempo de hacer el trabajo de grado. Entonces tienen que ser muy cuidadosos al momento de formular esos objetivos. Entonces, ¿cómo se desarrolla el objetivo general? Ese objetivo general es básicamente la misma formulación del problema, solamente que al comienzo se le coloca un verbo en infinitivo. Y el resto de la redacción será la misma que tienen en la formulación del problema. Ahora, como ustedes desarrollaron 4, pues máximo 4 preguntas de investigación, o 3 o 2, las que hayan logrado desarrollar, que todavía no he mirado los envíos de ustedes. Entonces, digamos que ustedes también van a escoger de esas preguntas de investigación, con cuál de ellas se van a ir para poder desarrollar el proyecto de aquí en adelante, ¿cierto?
una de las condiciones que debemos de tener o alguna de las recomendaciones que debemos de tener en cuenta es la realimentación que yo les tengo que dar al momento de revisar esos envíos que ustedes hicieron, ¿cierto? Y esa realimentación la estaré dando máximamente por ahí el jueves o el viernes de esta semana, porque son bastantes proyectos, porque ya miré la cantidad y son bastanticos anteproyectos y me va a tomar pues un buen tiempo la revisión y la lectura de cada uno de ellos. Si a ustedes se les complica la redacción, pues digamos que a mí se me complica pues obviamente la lectura y mandarles la realimentación de ese proceso. Otra cosita es que les voy a mandar una realimentación en el archivo de voz, no les voy a mandar realimentaciones escritas. Pienso que es como la mejor forma de que ustedes puedan entender qué es lo que se quiere del curso al momento pues de redactar todo el anteproyecto. Entonces, el objetivo general siempre será una de las preguntas de la formulación del proyecto e inclusive esa misma pregunta de investigación que hayan escogido será el título del proyecto, ¿cierto? Pero cuando lo lleven aquí a objetivo general, ese objetivo general deberá ser con verbos en infinitivo, orar, ir, etcétera, etcétera. Y los objetivos específicos se tienen que derivar del objetivo general, ¿cierto? Si yo, un ejemplo podría ser, si yo estoy dedicado a hacer un direccionamiento estratégico en una empresa, y entonces el objetivo general será plasmar una propuesta en la cual se evidencie cuál puede ser el direccionamiento estratégico guía para la empresa Sumicol S.A., ese puede ser un objetivo general. Entonces, los objetivos específicos deben estar enmarcados alrededor de ese objetivo general. Entonces, el primero debería ser hacer o diagnosticar eh, o recolectar la información necesaria para el desarrollo de un diagnóstico en función de sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades en la empresa Sumicol S.A. Ese puede ser un objetivo específico, el primero. Ustedes siempre deben de pensar en si miro mi objetivo general, cuál debe ser el primer paso para poder llegar a ese objetivo general. Luego el segundo, el tercero y el cuarto. Recuerden que son máximo 4 objetivos. Entonces mi primer paso sería hacer un diagnóstico. El segundo paso sería el análisis de la información. El tercer paso sería el diseño de la propuesta del direccionamiento estratégico en función de la información diagnosticada y recolectada. Y el cuarto objetivo es hacer la propuesta a la dirección de la empresa con el fin de en el futuro poder implementarla. O si yo no quiero hacer la propuesta, sino que quiero que me la revisen, entonces presentar la propuesta de direccionamiento estratégico para que la alta dirección de la empresa la revise y la apruebe para un futuro, para una futura implementación, ¿cierto? Digamos que ese a manera de ejemplo podrían ser los objetivos, ¿cierto? Estamos hablando pues como un ejemplo. Pero aquí les estoy anexando un videíto adicional de cómo formular esos objetivos, entonces no lo dejen pasar por alto, simplemente miren. Lo otro que deben de tener en cuenta es la justificación, ¿cierto? Esa justificación va alineada específicamente bajo 3 conceptos fundamentales y quiero que estén muy atentos a lo que les voy a decir con el tema de la justificación. La justificación tiene 3 componentes muy importantes en todas las modalidades. De igual manera, lo que acabo de explicar para el objetivo general y para los objetivos específicos es igual para todas las modalidades, ¿cierto? Pero la justificación, como les digo, igual para todas las modalidades, debe tener 3 componentes. La importancia, y cuando hablamos de importancia es cuál es su verdadero impacto, por qué es importante
ese proyecto. Entonces ustedes tienen que buscar argumentos sólidos de por qué lo que ustedes están haciendo es importante. Pero ojo con lo que les voy a decir. Esa importancia debe estar contenida bajo unos actores. ¿Y cuáles son esos actores? Hombre, si están haciendo el proyecto para una empresa, entonces ¿por qué es importante ese proyecto para la empresa? Si lo que están haciendo es un proyecto de emprendimiento, entonces ¿por qué es importante para el mercado? Si lo que están haciendo es una investigación, si están hablando de proyecto con énfasis en investigación, entonces, ¿por qué ese proyecto es importante para quienes van a estar involucrados en la investigación? ¿Cierto? Si es en temas sociales, ¿por qué es importante ese proyecto para la comunidad? ¿Cierto? O para la ONG, o para la fundación, o para la cooperativa, etcétera, ¿cierto? Siempre tienen que pensar es cuál es el grado de importancia de quienes, los que son verdaderamente involucrados en ese proyecto, se van a ver beneficiados. Eso desde el punto de vista de la importancia. El tercer punto tiene que ver específicamente con la relevancia. Cuando hablamos de relevancia es para qué van a servir los resultados de la investigación, qué impacto van a generar esos resultados, esas cifras o esa información cualitativa que van a recoger. Entonces, esa relevancia de igual manera, pero perdón, se me olvidaba algo. No solamente hay que hablar de la importancia para los que están involucrados inicialmente cuando estábamos hablando de empresa, comunidad, etcétera. Es porque también es importante para la Católica del Norte, también porque es importante para los estudiantes que vienen detrás de ustedes y porque es importante para ustedes como futuros profesionales. Y lo mismo pasa con la relevancia. Cuando hablamos de relevancia es porque es importante para la empresa, para la fundación. Perdón, relevante. Estoy hablando, los resultados para qué le van a servir a la empresa, los resultados para qué le van a servir al mercado, los resultados para qué le van a servir a la fundación. Además de eso, esos resultados para qué le van a servir a la católica, los resultados por qué le van a servir a los estudiantes, esos resultados qué pueden hacer con ellos ustedes como futuros profesionales. Entonces, de esa manera se justifica tanto la importancia como la relevancia. Y por último, debemos de tener en cuenta el tema de los impactos. Hay impactos tanto positivos como negativos. Y cuando hablamos de impactos negativos o positivos, entonces tenemos que también tener en cuenta todos esos actores que ya mencionamos. La empresa, el mercado, la católica, los estudiantes y ustedes como futuros profesionales. Entonces, aquí hay un videíto de manera general de cómo es que se debe redactar esa justificación. Muy bien, lo otro que hay que hacer en esa segunda entrega se llama el alcance de la investigación, ¿cierto? El alcance de la investigación y los referentes teóricos. Para el alcance de la investigación no les tengo video, ¿cierto? Porque es un tema, digamos, mejor dicho, lo que hay en la red relacionado con el tema del alcance de la investigación está relacionado específicamente con los tipos de investigación, si es una investigación cualitativa, descriptiva, explicativa, pero ese tema todavía no lo tocamos. Cuando hablamos en un anteproyecto del alcance de la investigación, tenemos que hablar específicamente de hasta dónde quieren llegar ustedes con su propuesta de trabajo de grado, dónde van a iniciar y hasta dónde van a llegar. Y quiero ser muy claro cuando ustedes redacten este punto. Deben de tener claro que en el alcance de la investigación ustedes no me pueden hablar por ningún motivo de temas de implementar las propuestas de diseño que ustedes están haciendo en este momento. ¿Por qué se los manifiesto? Sencillamente porque
Cuando estamos hablando de investigación formativa, que es en el ciclo donde ustedes están, y no estamos hablando de investigación científica, en la investigación científica estamos hablando de prueba y error, y cuando eso sale airoso, sale exitoso, pues entonces hubo una implementación en el medio real. En cambio, la investigación formativa promueve propuestas que pueden ser factibles, pero en algún momento no pueden ser viables. Me hago entender. Cuando estoy hablando de factibles es que cualquier cosa se puede hacer. Si usted llega y se imagina algo y al imaginárselo, usted hace un poco de investigación y encuentra la posibilidad de poder hacerlo, ese proyecto es factible. Pero cuando usted ya le echa números, cuando usted ya le agrega información, consulta, investiga y encuentra los pros y los contras y al final se da cuenta que hay posibilidades de que el proyecto tenga éxito, entonces es viable. Pero si el proyecto no tiene éxito, entonces no es viable. Esa es la diferencia de un proyecto cuando es factible y cuando es viable. Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Sencillamente porque en el alcance de la investigación ustedes no pueden decir, no es que vamos a implementar un direccionamiento estratégico en la empresa Sumicol. Bueno, entonces ustedes se van a demorar 8 semanas conmigo formulando el anteproyecto. 6 meses organizando el proyecto, pero la implementación es dar cuenta del desarrollo de cada uno de los objetivos y eso les puede tomar mucho más de 6 meses. Y yo estoy seguro, estoy segurísimo que la prioridad de ustedes no es implementar propuestas en una empresa, implementar propuestas en un mercado, sino que ustedes lo que quieren es presentar una propuesta para poderse graduar, ¿cierto? Y si eso lo van a hacer de esa forma, entonces les sugiero que nada de implementar absolutamente nada, pero nada, 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 es nada en ningún lado, solamente temas de propuestas. ¿Me estoy haciendo entender, compañeros? ¿Alguna pregunta frente a lo que llevamos? Claudia, Giovanni, John Freddy, Luis, Paula. Muy bien. Eh, Giovanni. Carlos, Sí, contame. Carlos, buenas está noches. claro. Sí, Giovanni, contame. Entonces lo que explicas de propuesta es como manejar todos los objetivos, la justificación como tema de propuesta, no Eh, como eh, viable a que se pueda ejecutar. Exactamente, porque cuando tú dices que vas a ejecutar, entonces yo muy fácilmente, compañero, yo quisiera que usted me perteneciera al semillero de investigación de la facultad y ahí sí, dediquémonos a hacer investigación fuerte. ¿Me hago entender, Giovanni? Sí, señor, eso ya demora y lleva más tiempo. Exactamente, y estoy, por eso les digo, estoy segurísimo que ustedes lo que quieren es presentar una propuesta para cumplir el requisito institucional y poderse graduar, ¿o no, Giovanni? Sí, señor. No, bueno, ahí estamos, entonces quedamos muy claros. Entonces me devuelvo. Resulta ser, resulta ser entonces que en el alcance de la investigación ustedes dicen, por eso expliqué lo que expliqué, porque entonces ustedes dicen, nosotros vamos a comenzar diseñando una propuesta en tal tema, hacen una descripción de qué significa ese tema y vamos a llegar solamente hasta, digamos, presentar el programa de cómo se debe ejecutar tal cosa en tal área. ¿Me hice entender, compañeros? No lo escucho. Sí, Carlos, entendido. Muy bien. Entonces eso es lo que tiene que ver con el alcance de la investigación. Una redacción de un párrafo mínimamente de media hojita, donde ustedes expliquen cuáles son las intenciones de lo que quieren hacer,
dentro de la empresa, dentro del mercado, dentro de una fundación, dentro de una universidad, no sé dónde quieran, pues yo ya me detendré a leer sus propuestas el día de mañana cuando empiece a revisar sus propuestas. Entonces, dicen en qué área, con quiénes lo van a hacer, qué recursos van a necesitar y finalmente terminan, valga la redundancia, en función de hasta dónde van a llegar. Y vuelvo e insisto, no se metan en líos de decir ahí en el alcance de la investigación que ustedes van a terminar haciendo una implementación de indicadores de gestión en el área de ventas con el fin de poder saber cómo ha sido la gestión de los vendedores. Se pegan la embalada del caso, les digo pues, se pegan la embalada. Muy bien. Entonces, o si lo quieren hacer, háganlo, pero estoy segurísimo que van a tener que pedir prórroga de trabajo de grado, que no les va a dar el tiempo, no les va a alcanzar. Recordemos que aquí tenemos limitaciones de tiempo. Muy bien. Y por último, hablamos de los referentes teóricos, ¿cierto? Para este tema de los referentes teóricos se van a subdividir en dos y muy atentos compañeros que también les manifiesto dos cositas puntuales en el tema de los referentes teóricos. Todas las modalidades de trabajo de grado tienen referentes teóricos, absolutamente todas las modalidades y por eso estoy explicando esto de manera general. Entonces, ¿qué pasa? El primer punto, mejor dicho, título grande, referentes teóricos. Título que sigue, marco contextual. ¿Listo? Marco contextual. El marco contextual requiere de tres cositas fundamentales. Entonces, debajo de marco contextual viene primero antecedentes o marco histórico. También lo podemos llamar así, antecedentes o marco histórico. ¿Qué son los antecedentes? Hombre, hay que hablar de inicialmente de la reseña histórica del lugar, de la reseña histórica de la zona, de la reseña histórica de la empresa, de la reseña histórica del mercado que quieren abordar. Estamos hablando de historia, estamos hablando de antecedentes, por eso se llama antecedentes, estamos hablando de historia. Que es que yo voy a hacer entonces mi trabajo en la Fundación Pepito Pérez. Entonces, antes de hablar de los antecedentes de la Fundación Pepito Pérez, primero tengo que hablar de la zona donde está ubicado. Es que está ubicado en la zona de Yarumal. Bueno, entonces necesitamos hablar primero de cómo nació Yarumal, cuál es el marco industrial o el entorno industrial de Yarumal. Cuando yo ya termino de hablar de eso, entonces enlazo la fundación y empiezo a hablar. Bueno, entonces la fundación nació de esto, a partir del desarrollo propio del municipio de Yarumal. La fundación se dedica específicamente a esto y obviamente sus fundadores fueron estos, ¿cierto? Pero también tengo que hablar específicamente de cómo nació la problemática que ustedes plantearon en esta primera entrega que me enviaron, cómo nació esa problemática y cómo se ha abordado esa problemática actualmente, si la han solucionado, si no la han solucionado, por qué no la han solucionado, cuáles han sido los convenientes más relevantes en ese proceso. Todo eso va en el marco histórico, en los antecedentes. Dos, dentro del mismo marco histórico debe de ir el marco legal o el marco normativo. ¿Qué quiere decir eso? Que en el marco normativo vamos a hablar de todas las normas, leyes, decretos, COMPEX, si es el caso, ¿cierto? Todo aquello que de alguna manera debe estar involucrado con la problemática planteada, ¿cierto? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una problemática ambiental,
Yo debo de buscar aquellas normas, decretos, leyes, etcétera, artículos, COMPEX, que de alguna manera eh, favorecen o entorpecen esa problemática. Entonces las debo enunciar. Y eso se llama marco normativo. 3. Dentro del marco contextual tenemos que hablar del marco investigativo. Y entonces vamos a volver a lo que estábamos haciendo en la primera entrega, que el marco investigativo es colocar allí a 3 o 4 autores que verdaderamente estén hablando propiamente de la problemática. Este marco investigativo normalmente se le conoce como el estado del arte. Entonces, ¿quiénes más han abordado la problemática? ¿Qué han dicho? ¿Qué han hecho? Etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que volver a nuestras bases de datos y obviamente referenciar toda la información consultada bajo normas APA. Ese es el primer punto del marco contextual. Entonces aquí está uno de los grandes expertos en temas de investigación científica, que es el señor Sampieri, Hernández Sampieri, y él hace unas explicaciones alrededor de lo que les estoy diciendo, entonces para que también lo consulten, para que también lo miren, no lo dejen de ver, el hombre es mexicano, está vivito y coleando, es una de las autoridades en temas de investigación. 2. Dentro de los referentes teóricos, que es nuestro título grande, va algo que se llama marco teórico, ¿cierto? ¿Y qué es el marco teórico? El marco teórico aborda todas las teorías que son necesarias para solucionar mi problemática. ¿Eso qué quiere decir? Hombre, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del caso del direccionamiento estratégico. Ah, venga, listo. Entonces, ¿qué teoría necesitamos abordar ahí en ese rollo del direccionamiento estratégico? Entonces, necesitamos primero saber qué es direccionamiento estratégico, elementos que componen el direccionamiento estratégico, qué es planeación estratégica, claves para una buena planeación estratégica, cómo se debe formular una misión, cómo se debe formular una visión. Además de eso, cómo se deben formular los objetivos organizacionales de cualquier organización. Fuera de eso, cómo se debe formular un diagnóstico situacional dentro de una empresa. ¿Para qué sirve el diagnóstico situacional? Fuera de eso, también tenemos que hablar qué es un plan de acción, elementos a tener en cuenta para diseñar un plan de acción. ¿Para qué sirve el plan de acción? Ventajas y desventajas de un plan de acción. Miren que todo eso son teorías que aborda el direccionamiento estratégico. Fuera de eso, dentro del direccionamiento estratégico, ¿de qué más hay que hablar? Ah, sí, ¿qué son indicadores de gestión? ¿Qué son indicadores de eficacia? ¿Qué son indicadores de eficiencia? ¿Qué son indicadores de efectividad? ¿Qué es un balance scorecard? ¿Para qué sirve el tablero de control? ¿Cómo se deben formular los indicadores de gestión? ¿Cómo se deben de leer los resultados que arroja un indicador de gestión? ¿Para qué le sirven los indicadores de gestión a la dirección de una organización? Entonces, ¿qué son eso? Vuelvo e insisto, todo eso son teorías, pero mire que yo saqué el orden porque yo me di cuenta de cuál era la idea principal de la problemática. Entonces, de acuerdo a la idea principal de la problemática, entonces empiezo a hacer una lista de toda la información o las teorías que yo necesito para soportar esa problemática. Cuando yo ya tengo una lista bien adecuada, bien organizada, bien estructurada, pues entonces empiezo a buscar la información en los libros, la empiezo a buscar en la red, la empiezo a buscar en los artículos, en las revistas, solo teorías, definiciones, inclusive esas definiciones,
las pueden parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Escribirlas con sus palabras, pero esas palabras obviamente, pues ustedes las escriben con sus palabras, pero no son propiamente dichas por ustedes, pues dichas por otros autores. Cuando ustedes las escriben con sus propias palabras, eso significa que aún así hay que referenciar. Entonces, al final de cada párrafo, al final de cada teoría, al final de cada definición, entre paréntesis colocamos el apellido del autor, coma, la primera inicial de su nombre, coma y el año de donde está saliendo la información, punto, la página de donde está saliendo la información. Así se referencia dentro de paréntesis cuando está dentro de los textos del trabajo. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta, en la bibliografía la van organizando con normas APA. ¿Qué es hablar entonces en la bibliografía con normas APA? Entonces, vuelvo e insisto, el primer apellido, coma, la primera inicial, coma, el año entre paréntesis. Ya los nombres no son entre paréntesis, sino solamente el año. Punto. El título de la obra o el título del libro donde consultaron la información. Punto. La edición, segunda, tercera, cuarta edición. Fuera de la edición, la ciudad. Fuera de la ciudad, la editorial, el nombre de la editorial. Si ustedes consultaron ese libro en internet, entonces punto, recuperado de 2 puntos y el link de donde sacó la información. No me vayan a enviar bibliografía solamente con el link, porque eso les baja considerablemente la nota. Ojo, compañeros, que no es una joda mía, no es porque yo les quiera molestar, no es porque yo quiera complicarles la vida, sino que es que el comité de trabajos de grado exige esa situación y frente a eso, compañeros, es mejor presentarlo como nos lo exige la institución. Muy bien, preguntas frente a lo que acabo de explicar, eso es lo que necesitamos entregar entonces para el próximo mayo 20. Aquí hay otras explicaciones que yo doy frente a esta temática. Aquí hay ejemplos de objetivos, hay ejemplos de justificación, hay ejemplos de marco referencial. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, vuelvo e insisto, es, permítanme en un momento antes de que me hagan las preguntas, recuerden que podemos pueden utilizar el libro para el tema del marco teórico, ahí encuentran muchos libros. También en Pearson encuentran muchos libros, por eso les dejé habilitadas estas dos secciones de la plataforma para que busquen libros allí. Y aquí en archivos, recuerden que ahí encontramos los formatos de cada modalidad. Entonces, lo que yo acabo de explicar, ¿cierto? Como les digo, esto cabe en todas las modalidades, pero de manera desordenada por el tipo de formato. Si yo me voy, por ejemplo, para el formato de proyecto de grado con énfasis social, pues obviamente esto no será en este mismo orden, ¿cierto? Porque aquí en el anteproyecto con énfasis social, entonces está el problema, miren que aquí está la delimitación de la investigación, por acá está el objetivo, la justificación, aquí está el alcance y miren los referentes teóricos. Aquí en los referentes teóricos el formato pide el marco teórico, pero miren que incluye antecedentes legales e investigativos, o sea, eso es el marco contextual, pero también pide las teorías, entonces por eso yo lo subdivido en dos, uno que es el marco contextual y el otro que es el marco teórico. Listo. Entonces, dependiendo del orden del formato, todos me lo van a enviar, todos me van a enviar las explicaciones que acabo de dar hoy en el orden en que les aparezca en el formato. Eso es indiferente. La idea es que ustedes siempre se guíen por el formato. Ya lo que estamos haciendo son explicaciones generales. Muy bien, abro el espacio para las preguntas, compañeros. Cuéntenme. ¿Dudas? Profe, buenas noches. ¿Qué opa?
¿Cómo está? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios. Profe, yo le hago una pregunta. Es que dentro de los formatos yo no vi al de fortalecimiento empresarial. ¿Cómo que no, muñeca? Míralo, ahí está, míralo, míralo, espérate, eres. Míralo, 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 míralo. Proyecto, a ver si es verdad. Este es de empresarismo, investigación, vinculación, proyecto de trabajo de grado. Creo que es este. Vamos a ver. Y si no, fortalecimiento empresarial, míralo ahí. Uy, ya estaba sudando. Míralo ahí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, Sí, señor, gracias. Paula, Señor. ¿cuál profe? Ah, bueno. Listo. Bueno, Bueno, señor, gracias. bueno. ¿Qué otra pregunta, compañeros? Carlos, para mirar lo de la retroalimentación que tú nos haces con esta primera parte, pues poder avanzar en esta segunda parte y mirar si realmente no está bien encauzado y pues no, como que Ah, no, sí, no eso, retroceder ahí. John, ya sé para dónde vas. Mira, esa pregunta que tú me haces es excelente, pero yo te la voy a contestar igual para ti como para todos de la siguiente manera. Y me ha pasado ya varias veces que ustedes formulan una idea y al formular la idea, cuando yo empiezo a leer toda la estructura, entonces les digo yo, lamentablemente eso no nos sirve. Entonces les toca volver a empezar desde cero, ¿cierto? Cuando sí pasa por el filtro mío, pues es que el primer filtro que se hace en la universidad, en los anteproyectos para administración de empresas, siempre pasan por mí, ¿cierto? El segundo filtro es el asesor que les va a tocar después de que matriculen trabajo de grado. Y yo no voy a ser su asesor de trabajo de grado para que de una vez quede claro. ¿Eso qué significa? Que yo como asesor inicial de ustedes tengo un pensamiento no muy similar, pero sí diferente a los asesores que les va a tocar. Entonces a lo mejor les toque cambiar cositas cuando lleguen a trabajo de grado. Ahora, que les vaya a afectar, sí, que de pronto se les vaya a subir la bilirrubina también. ¿Por qué? Porque, vuelvo y insisto, respetuosamente, con el conocimiento que tienen mis compañeros asesores, pues como les digo, no pensamos de la misma manera. Entonces ustedes tienen que ser muy claros, muy habilidosos y muy creativos cuando les vayan a explicar sus ideas a sus asesores. Entonces, con base en la realimentación, eh, como les digo, yo me demoro un poquito porque son bastantes trabajos y tengo que leerlos absolutamente todos. Y les voy a hacer realimentaciones de audio y no escritas. Entonces, Giovanni, que pues allí vamos a tener que tener paciencia. ¿Por qué? Porque ustedes están aprendiendo no solamente a redactar un proyecto, sino que también están aprendiendo a escribir, que es lo más importante. Eso por un lado. Y dos, mmm, como te digo, hay que tener paciencia porque me demoro un poquito haciendo la realimentación. Entonces, cuando tú me dices que dependen ustedes mucho de la realimentación que yo hago, pues mi sugerencia siempre ha sido la misma. ¿Por qué? ¿Y cuál es esa sugerencia? Que continúen desde ya sin la realimentación. Pero, ¿por qué les digo que continúen desde ya con lo que sigue del anteproyecto? Sencillamente porque si ustedes no me hicieron preguntas y ustedes me dijeron que estuvo todo claro cuando tuvimos el primer encuentro sobre cuáles eran las ideas posibles que debían de presentar, entonces yo asumo que todas esas propuestas van a pasar y que lo único que tenemos que hacer es simplemente cambios de temas de redacción, no más. ¿Me hice explicar, Giovanni? John Freddy, sí, John Carlos. Freddy, sí. ¿Correcto o no correcto? Sí, señor, sí, vamos a ir entonces adelantando, siguiendo trabajando Sí, normal. es mi Ok. recomendación porque ustedes no me pueden esperar a mí, pues cómo, no tienen que seguir adelante. ¿Sí o no, John Freddy? Sí, señor, claro que sí.
Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Claudia, ¿tienes preguntas? No, Carlos, ya es continuar con el trabajo, que hay mucho por hacer. Sí, faltaba esa palabrita, sí, hay que hacer mucho, eso exactamente. Entonces, chicos, en ese sentido, si recurro, apelo a su capacidad de lectura. Uno es buen escritor en la medida que uno es buen lector, ¿cierto? Porque cuando uno es buen lector, uno tiene argumentos sólidos en su forma de escribir para poder argumentar un tema específico en el cual ustedes pues ya eligieron. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más que decir, pues este es nuestro encuentro. Me despido, ahí les dejo, ya les activé pues la actividad, es una sola. Eh, Es una sola actividad, pero como ustedes vieron, es mucho lo que hay por hacer. Entonces ahí van a estar entretenidos estas 2 semanas. Les reitero mi disponibilidad en caso tal de que me necesiten, me buscan por Skype, yo les doy una cita y entonces nos estaríamos encontrando por Skype si necesitan pues asesoría personalizada dependiendo del tema que ustedes estén definiendo. ¿Estamos? Sí, señor. Una feliz noche. Igualmente, Dios me los bendiga, se cuidan bastante, que descansen y nos vemos dentro de 15 días. Gracias, Carlos, igualmente. Hasta luego. Bueno, que estén bien.